Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado. Hay unos textos bíblicos que bendicen mi vida y quiero compartirlo contigo. Sería inapropiado tener yo un tesoro en mis manos y no poder compartirlo en este momento. Y ese tesoro es la palabra de Dios. Específicamente en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, Jesús hace una declaración tan interesante que yo sé que va a servir para tu vida. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, en nosotros, pedid todo lo que quieras y hecho será. ¡Wow! Jesús dijo: si permaneces en mí. Y usted me preguntará: pastor, ¿y cómo yo puedo permanecer en Dios? Bueno, cuando usted ora, usted está permaneciendo en Dios. Cuando usted medita la palabra de Dios, usted allí está permaneciendo en Dios. Cuando usted obedece al Señor, usted está permaneciendo en Dios. Cuando usted decide hacer las cosas correctas, así como Dios desea que nosotros lo hagamos, allí usted está permaneciendo en Dios. Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra, cuando usted declara la palabra, cuando usted pronuncia la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 23, cuando usted habla y dice: Jehová es mi pastor, y usted se deleita en esa palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí usted permanece en Dios. ¿Y cuál es el resultado? Jesucristo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted ora, cuando usted medita la palabra, cuando usted estudia la palabra, cuando usted mantiene una comunión constante con el Dios creador de los cielos y la tierra, usted está allí permaneciendo y el resultado será que todo lo que usted pida será hecho. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire. Estamos con el tema de hoy: el precio de un milagro. Estamos hablando de la historia que narra la Biblia de un ciego llamado Bartimeo. Bartimeo había sido un hombre normal, veía normalmente, pero por alguna razón que la Biblia no explica, quedó ciego, se encuentra con Jesús y después de ciertos obstáculos logra estar frente a frente con Jesús. A un ciego, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dice: Señor, lo único que yo quiero es que recobre la vista. Y en el segmento anterior lo cerramos haciéndote una pregunta: venezolano, tú que me ves, si tuvieses hoy frente a frente a Jesús, ¿qué le dirías que tú quieres recobrar? ¿Qué le dirías a Jesús? Yo quiero recuperar a mis hijos, dirá alguien. Yo quiero recuperar a mi mujer, mi marido, dirá alguien. Yo quiero recuperar mi trabajo, yo quiero recuperar mi economía, yo quiero recuperar mi relación contigo, Señor. Yo antes era tu hijo, yo antes te amaba, yo antes me sentía tu presencia. Quiero recuperar tu presencia. En una oportunidad el rey David cometió un pecado y dijo: Señor, no apartes de mí tu espíritu, que no se aparte tu gozo de mí. No te apartes de mí. Moisés en una oportunidad dijo: Señor, si tú no estás conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no camino. Lo importante es recuperar la relación con Dios. Hoy llega la Iglesia del Aire. Vas a recuperar tus bienes, tu hogar, tu familia, pero también vas a recuperar tu relación con Dios. ¿Qué dice mi amada esposa de aquel encuentro cuando Bartimeo está con Jesús? Pero antes de mi esposa, ponme el siguiente versículo. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina la película? Ponme por favor el versículo 52, señor director.
Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Gracias, director. El hombre recobró la vista, recuperó, logró su milagro. ¿Cómo le costó lograr el milagro? Vale, lo humillaron, lo obstaculizaron, pero mientras más lo humillaban, más duro gritaba. No se rindió. El problema es que mucha gente se rinde, mucha gente no le ve el queso a la tostada hoy y dice, no, hasta aquí, yo no sigo más, yo no nací este día, yo no estoy cansado, estoy obstinado, se da un tiro, se quita la vida o se acostumbra a ser ciego. Bartimeo no aceptó su rol de ciego. Él dijo, no, yo no nací ciego, yo no quiero ser ciego, yo quiero recuperar mi vista. Y le costó un mundo. Wow, ¿cuánto costó ese milagro de Bartimeo? Pero lo logró. Esposa, ¿cuánto cuesta un milagro? El precio de un milagro, esposa mía. Así es, esposo amado. Hermosa historia, la historia de Bartimeo, de un hombre que a pesar de su limitación pues que tenía física, porque él era ciego, no podía ver, pero él escuchó de Jesús. Y bueno, pienso yo que Bartimeo en su espíritu, en lo muy adentro de su corazón, él estaba en esa condición de ciego, pero no estaba resignado a quedarse ciego. Y me imagino que Bartimeo escuchaba hablar de Jesús, de todo lo que Jesús hacía, de los milagros, y había un anhelo en el corazón de Bartimeo. Yo creo que Bartimeo decía, ¿cuándo será el día que Jesús va a pasar por donde yo estoy? ¿Cuándo será el día que Jesús viene por aquí? ¿Cuándo será el día que yo voy a recobrar mi vista? ¿Cuándo será ese día? Y él estaba a la expectativa. Bartimeo, hubo algo en él que él estaba pendiente del momento de la visitación de Jesús a aquel lugar a donde él frecuentaba, donde él diariamente estaba. Él dijo, algún día tiene que pasar Jesús por aquí. Y ese día del milagro de Bartimeo llegó. Pero sabe, cuando ese milagro llegó, que era la visitación de Jesús, específicamente en el lugar donde él se la pasaba, cuando él oyó hablar de Jesús, que Jesús venía, él comenzó a dar voces, comenzó a gritar, comenzó a llamar con fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente que había alrededor de Bartimeo le decía, cállate, ¿para qué gritas? No grites. Hay gente que en un momento de la necesidad de una persona, gente que quizás usted tiene a su alrededor, y en el momento de la necesidad no le van a tender la mano, sino que también van a hacer igual como lo hizo aquella multitud con Bartimeo. Cállate, no lo querían ayudar para que llegara a donde estaba el maestro. Sin embargo, a mí me bendice la actitud de Bartimeo. Hay gente que porque le dicen una vez, mira, aquí no hay trabajo para usted, aquí tal cosa, no le vamos a dar el crédito. Con esa sola voz que le dicen, se van cabizbajos, se van tristes, diciendo, no, me dijeron que no era posible, que no me podían ayudar. Y se va con esa palabra y no insiste, no procura nuevamente intentarlo otra vez, sino que se queda. Bartimeo, dice la palabra, que él estaba sentado, pero cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía, Bartimeo se activó, ¿sabe? Hay que activarse, uno no se puede quedar todo el tiempo sentado o en inacción, allí como paralizado. No puedo, me dijeron que no, hoy le dijeron que no, pero mañana le pueden decir que sí. Bueno, Bartimeo tuvo esa voluntad, ese ánimo de espíritu, y siguió gritando más fuerte, más fuerte. Fue tan fuerte el grito, fue tan fuerte el llamado de Bartimeo que Jesús lo escuchó. En los momentos que usted y yo estamos más desesperados, en los momentos que usted y yo tenemos mucha necesidad, cuando usted y yo clamamos al Señor y hacemos así como lo hizo Bartimeo, en aquel momento Bartimeo, porque vio al maestro, esposo, lo vio físicamente. Pero hoy día preguntará a alguien, ¿y cómo hago yo, pastor, pastora, que yo no estoy viendo a Jesús? Bartimeo vio a Jesús y le gritaba y Jesús lo escuchó. Pues déjame decirte que hoy Jesús está más cerca que nunca de tu vida y de mi vida. ¿Sabe qué está esperando el Señor? Que de tu corazón, de tu alma, así como salió fe
del corazón de Bartimeo, del espíritu de Bartimeo. El Señor está esperando que salga fe de nosotros también para llamarlo, así como lo llamó Bartimeo. Bartimeo no se dio por vencido, Bartimeo no se dio por rendido. Bartimeo, al contrario, mientras más le decían que no gritara, Bartimeo gritaba más duro. Él dijo, Jesús me tiene que escuchar. Y cuando tú y yo no desistimos del llamado, no desistimos de la oración, porque hay gente que ora una vez, esposo, y dice, o ora una semana de repente, y dice, ay no, ya yo me cansé de orar, Jesús no me escuchó. Si Bartimeo hubiese pensado de esa manera, Bartimeo no sigue gritando. Si Bartimeo hubiera pensado en los obstáculos que le estaban colocando allí la gente que estaba alrededor, él no hubiera seguido llamando a Jesús. Pero mientras más le decían que no se podía, que se callara, más duro gritaba. Y sabe, eso fue lo que llamó la atención de Jesús, la insistencia, la vehemencia con que aquel hombre buscaba ese milagro, el precio de un milagro. Ya Cristo pagó el precio mayor para que ese milagro en tu vida y en mi vida ocurra. El milagro mayor ocurrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre allí para salvarnos, para sanarnos, y hoy el Señor también quiere que ese precio de ese milagro que Él pagó por ti y por mí sea una realidad en nuestras vidas, pero se necesita de algo. ¿Sabe, Venezuela? Se necesita de lo que tenía Bartimeo, que a pesar de que estaba ciego, a pesar de que estaba allí con una capa que representaba todo para él, como lo dijo mi esposo, Bartimeo, en el momento que Jesús lo llama, se levantó, tuvo esa fe, tuvo ese valor, y no solamente se levantó, sino que arrojó la capa. Esa capa de Bartimeo representó en la vida de él. Bartimeo no tuvo duda. Venezuela, Bartimeo no dudó, porque Bartimeo no pudo haberse quedado con la capa y dijo, y si no me da la vista, ¿cómo voy a recoger otra vez la capa? No la voy a encontrar, alguien me la va a robar. No, Bartimeo iba seguro. Bartimeo arrojó esa capa que representaba su pasado oscuro. Hoy el Señor también quiere que, al igual que Bartimeo, tú arrojes esa capa con que tú estás vestido de duda, de intranquilidad, de tristeza, del yo no puedo, soy un derrotado, soy una derrotada. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, tú arrojas esa capa, y así como el Señor hizo el milagro en Bartimeo, hoy también Dios puede hacer el milagro en tu vida. Amén, claro que sí. Milagros, el precio de un milagro. Tenemos que hacer una pausa. Cuando llegamos vamos a la parte final, conclusiones, la parte final de nuestro programa, y también el próximo segmento lo vamos a abrir con el micro del apóstol Desiderius Cátegui, Familias Jays. Una pausa, ya regresamos.